Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder contar uno de mis papers de mi doctorado, que lo estaré defendiendo ahora en 20 días, así que en 20 días podré ser doctor. Eh, bueno, un poco para situar el paper, quizás para aquellos que no están en el field de la economía experimental. En economía experimental, la regla de oro al realizar un experimento es utilizar dinero real. ¿Por qué? Porque de alguna manera el uso de dineros reales, los individuos van a tener beneficios reales en base a sus decisiones. Entonces, de alguna manera esas decisiones se asemejan a lo que sería la realidad, ¿vale? Pero en lo que es la medición de preferencias temporales es todo un desafío. Básicamente porque los individuos tienen que decidir si prefieren dinero ahora o en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses, ¿vale? Entonces, ese desafío es lo que genera esas decisiones es que el investigador tiene que pagar en diferentes fechas, en diferentes momentos de tiempo. Y eso en el field, o sea, en el campo, es muy difícil, a veces implica muchos costos logísticos y algunos desafíos que vamos a ver más adelante. Es por eso que muchos investigadores que han publicado papers muy buenos en journal top de economía han utilizado tareas experimentales con decisiones hipotéticas. Es decir, no pagan, simplemente le dan la situación hipotética de que van a recibir, de que hacen las decisiones teniendo en cuenta los costos hipotéticos y el beneficio hipotético del dinero. Pero la gran crítica que se hace obviamente a este trabajo es que no utilizan ese dinero real. Entonces las mediciones de las preferencias temporales pueden estar sesgadas e incluso sugieren que no pueden ser no válidas. Entonces este trabajo lo que busca es comparar las mediciones de descuento temporal con dinero real y dinero hipotético, ¿vale? Busca estudiar si son similares. Ahora déjenme darle una motivación de por qué es relevante este estudio sobre mediciones de preferencias temporales. Básicamente la paciencia y el descuento temporal es un tema mayor en economía y en psicología. La paciencia se refiere más a preferir una ganancia mayor futura que una ganancia menor en el presente. En cambio, el descuento temporal se refiere más a la pérdida de utilidad por una ganancia que no es obtenida en el presente. Ambas medidas están asociadas. Básicamente, generalmente lo que se ve es que los individuos pacientes presentan un descuento temporal bajo, mientras que los impacientes presentan un descuento más alto. Es decir, que más o menos en economía, cuando nos peleamos con los psicólogos, decimos que la paciencia es lo más parecido al descuento temporal. Tanto el descuento temporal como la paciencia se han vuelto una medida muy relevante al realizar estudios en el field, ¿vale? Porque de alguna manera está correlacionado positivamente con resultados educativos, con habilidades cognitivas, con ahorro, con ingresos, con créditos, con comportamiento incluso prosocial. Y últimamente hay un paper de Domen publicado en el Quarterly Journal of Economics que demuestra que está muy correlacionado con productividad y acumulación de capital humano. Y también, obviamente, hay papers que muestran que está correlacionado negativamente con comportamientos insalubres, comportamiento criminal y con las tasas, por ejemplo, de divorcio. Ahora lo que hace las investigaciones de campo, lo que intentan se centran en estudiar la consistencia de las decisiones intertemporales de individuos en poblaciones como ser en África o en distintas muestras, salen del laboratorio, ¿vale? O sea, en el laboratorio básicamente uno lo hace con estudiantes y la principal crítica de eso es que, bueno, los estudiantes probablemente están más educados, son una muestra diferente a lo que es el field. Entonces, ahora las investigaciones se centran más en el field y lo que también están estudiando muchos psicólogos, incluso economistas, es algunas intervenciones que incrementen la paciencia, ¿vale? Generalmente, ¿cómo se mide en la literatura el descuento temporal? Mediante dos tareas experimentales. Una es la lista de precios múltiples, o MPL, y la otra es el Convex Time Budget, o CTB, que básicamente es una medición con, digamos, la diferencia con respecto a la MPL, que la CTB es una medición continua. O sea, estos tipos de tareas son lo que se denomina en la literatura MEL, Money Earlier or Later, en el cual el individuo tiene que decidir si prefiere una cantidad de dinero ahora o una cantidad de dinero
mayor o igual en el futuro. La diferencia del CTB es que simplemente es continua, o sea, el individuo puede de alguna manera expresar una cantidad continua, puede decidir. En cambio, la lista de precios múltiples es fija, o sea, el individuo decide o esta cantidad o esta cantidad. Bueno, como les decía, en economía experimental el uso de dinero es una regla de oro, o sea, es un deber básicamente para los experimentalistas. Pero muchos papers no utilizan dinero hipotético. Básicamente porque cada sujeto tiene que ser pagado en diferentes momentos del tiempo. E implementar incentivos reales o dineros reales en este tipo de tareas tiene unos desafíos muy altos. Primero es que, dado que los individuos tienen que decidir entre dos fechas distintas de tiempo, el costo de transacción de obtener el dinero en el futuro tiene que ser igual al costo de transacción de obtenerlo hoy o mañana. ¿Vale? Entonces, ese costo de transacción tiene que ser constante y mantenerse entre las dos decisiones. Si un individuo espera que va a tener que incurrir en un costo adicional para obtener el dinero en el futuro, en la tarea va a decidir todo hoy, ¿vale? Y va a estar introduciendo un sesgo en la medida. Luego está el tema de la confianza del pago futuro. Si un individuo no confía de que el investigador va a volver al campo para realizar el pago en un mes, probablemente va a decidir obtener todo hoy. También está el arbitraje financiero, que básicamente cobrar todo hoy e ir al mercado financiero para obtener una tasa de interés, pero bueno, eso generalmente con los diseños se elimina ese problema. Y luego está lo que es la inflación esperada. Si un individuo, si de pronto ahí en Argentina se espera una inflación del 50% y le das una opción entre 100 euros hoy y 100 euros en 6 meses, probablemente el individuo decida todo hoy, ¿vale? Porque la inflación esperada es muy alta. Entonces, básicamente, debido a todo este ruido que puede llegar a introducir el uso de dinero real en las mediciones, nuestra pregunta de investigación es simple. Es básicamente si las mediciones de preferencias temporales con dinero hipotético son similares a la que utilizan dinero real, ¿vale? Y básicamente, obviamente, esta pregunta no es nueva. Existe evidencia en el laboratorio para el field que sugieren de que ambas mediciones no difieren, excepto el paper de Kohler y Williams, que presenta una diferencia marginal del 10%. Y también hay un paper de Folk de 2016 que ellos encuentran que ambas mediciones, o sea, las preferencias temporales con dinero hipotético y con dinero real, están altamente correlacionadas y que predicen comportamientos fuera del laboratorio. Es decir, por ejemplo, si presenta mayores tasas de ahorro o no. Pero una limitación que tienen estos trabajos es básicamente que los trabajos del lab obviamente tienen un problema de muestras pequeñas, hay una falta de poder. En el caso de Kohler y Williams, que ellos encuentran una diferencia significativa, no hay balance, no tienen un balance entre tratamientos porque la asignación no fue aleatoria sino por sesiones. Y en el caso de Diego Ufal, que es la única evidencia en el field, ellos no aleatorizan el pago, el esquema de pago. O sea, el objetivo de ellos fue ver si vos le ofrecías dinero o comida, tenía la misma tasa de descuento. Entonces, este paper lo que agrega básicamente es cuantificar de manera limpia el efecto que tiene el uso de decisiones, el uso de dinero hipotético en las mediciones de descuento temporal. Para eso, básicamente, corremos 3 experimentos. Un laboratorio en Sevilla con 120 estudiantes, un lab in the field en Nigeria con 721 personas, y un experimento en Prolific que justo lo estamos corriendo justo ahora con 1.500 personas. O sea, pueden ver que las muestras son muy heterogéneas. En el lab tenemos estudiantes, en Nigeria tenemos gente con bajo nivel educativo, en el norte de Nigeria, y en el experimento online tenemos a estas personas que son maquinitas de hacer encuesta y que reciben, básicamente son maximizadores de beneficio a tope. Y el diseño del experimento de los 3, o sea, el diseño de los 3 estudios es básicamente el mismo. O sea, cada sujeto es asignado aleatoriamente a uno de 3 tratamientos. En el tratamiento R, acá se puede ver de que los individuos toman las decisiones con dinero real, es decir, todo el mundo recibe un pago. Luego tenemos
el tratamiento H, que es básicamente el hipotético, donde los individuos realizan la tarea con dinero hipotético y no reciben ningún pago. Y luego tenemos el tratamiento B, en el cual 1 de cada 10 personas se selecciona aleatoriamente para recibir un pago de dinero real. Este mecanismo de pago es muy utilizado en economía experimental porque obviamente reduce los costos, ¿no? Pero como vamos a ver, y incluso tenemos otro paper sobre el riesgo, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza este mecanismo de pago porque introduce cierto ruido. Bueno, utilizamos al grupo de dinero real básicamente como un control group, como el baseline group, sobre el cual hacemos las comparaciones, básicamente porque la regla de oro en economía es usar dinero real. Entre estudios tenemos, están balanceados en las distintas variables de control, con lo cual lo que sugiere es que la asignación fue buena. Para medir las preferencias temporales, nosotros lo que vamos a utilizar es una de las dos tareas que les presenté, que es la lista de precios múltiples, MPL, básicamente porque tiene una carga cognitiva inferior y para el campo quizás es una de las mejores para realizar, ¿vale? Entonces nuestros resultados van a estar limitados quizás para esa tarea. En esta tarea los participantes hacen un total de 20 decisiones binarias, divididas en dos subgrupos. En el primer subgrupo tienen 10 decisiones en las cuales los individuos deciden entre dinero hoy y versus un mes. Y en el segundo subgrupo, 10 decisiones también en el cual los individuos deciden un mes versus 7 meses, ¿vale? Básicamente estos son los pagos que hay en el laboratorio, en Nigeria y en el experimento online. Se puede ver de que la opción sooner es siempre la misma, el dinero es siempre el mismo. La que va variando es la opción later, que va variando con una tasa de interés, ¿vale? Y los montos son iguales para los dos subgrupos, ¿vale? Lo único que cambia entre los dos subgrupos es el delay del pago futuro. Bueno, básicamente tenemos 4 medidas variables de resultado. Nos centramos en beta, que es la tasa de descuento de corto plazo, delta, que es la tasa de descuento de largo plazo, y el número de asignaciones en el futuro, en el corto y en el largo plazo, ¿vale? La diferencia entre las dos primeras y las dos últimas es que las dos últimas se hacen con todas las samples y las dos primeras se utiliza únicamente los que presentan un comportamiento consistente. Bueno, vamos a los resultados. Básicamente, estos son los resultados del laboratorio. No hay diferencias entre el hipotético y el real, ¿vale? En ninguna de las variables de resultados. En el tratamiento B, que es el pago probabilístico, sí encontramos una diferencia del 10%, solamente en el corto plazo, ¿vale? Con lo cual, lo que acá se puede decir es que no hay diferencias entre real e hipotético en el lab. Si vamos al field, podemos ver que entre las decisiones hipotéticas y las reales tampoco hay un efecto, es decir, son similares. Cuando vamos a comparar el BRIS, el tratamiento B con el real, se puede ver que hay diferencias, sobre todo en el largo plazo, ¿vale? En las decisiones en la estimación de descuento de largo plazo. Bueno, básicamente los resultados del field nos dicen que no hay diferencia entre real y hipotético. A pesar de eso, sí hay diferencia entre el tratamiento B y el real. Entonces, el paper lo que sugiere es que las decisiones hipotéticas arrojan los mismos resultados que las decisiones con dinero real. A pesar de eso, hicimos unos test de varianza y se puede ver que se incrementa un poco la varianza, un 18% la varianza. A pesar de eso, no hay diferencias en las distribuciones de ambas medidas. A pesar de eso, el pago probabilístico sí tiene un efecto en las mediciones de preferencias temporales, ¿vale? O sea, hay que tener mucho cuidado al utilizar el mecanismo de pago de seleccionar aleatoriamente una fracción de los individuos. Bueno, muchas gracias y eso es todo.